considerarán que a lo mejor no es demasiado liviano, pero vamos a hablar de algunas curiosidades, de algunas cuestiones. Es muy interesante hoy el tema. Esa frase que siempre se te queda desde que eres niño y cuando te empiezas a meter en esto, como niño marista, a mí muchas veces, pues bueno, niño marista y a todo el mundo, la frase que hemos empezado esta mañana: polvo eres y en polvo te has de convertir. En fin, pues vamos a hablar de miércoles de ceniza y de todo lo que rodea esto. ¿Qué tal, querido amigo, querido profesor? Buenos días. Buenos días, Antonio, y buenos días a todos nuestros oyentes y los que nos ven por redes sociales. Bueno, pues hoy, como digo, bueno, aparentemente es más liviano, pero tiene también sus curiosidades, tiene también su historia, de dónde viene, por qué la ceniza, por qué no, por ejemplo, un puñadito de tierra en vez de ceniza, no sé, en fin. Cifrido, ¿qué tal? Bueno, pues nada, yo primero quería traer algún tema, porque últimamente andamos un poco difusos en otras cuestiones que van pasando de la actualidad y como es verdad que no son especialmente agradables, de un tiempo a esta parte cuesta trabajo encontrar algo que sea así más divertido. Por lo menos a mí me parecía muy interesante de lo que estabas hablando antes, pues por ejemplo, eso, lo de la recuperación de la iglesia de San Pedro, me parece una noticia magnífica para San Lucas, los sanluqueños, pero también en general para toda Andalucía, para los sevillanos, porque es un ejemplo magnífico de una época, de un tiempo. Y bueno, ya digo, lo del miércoles de ceniza, me parece que hacía tiempo que no hacíamos esto de agarrarnos a la efeméride del día o a la celebración del día. Y en este caso, pues en este miércoles de ceniza, pues queríamos hablar un poco sobre cuáles son los orígenes históricos y antropológicos de un día como hoy. Y lo queremos hacer, bueno, en primer lugar, por supuesto, desde el máximo respeto a las creencias de todos, por supuesto, pero y además considerando que es una cuestión podemos decir, de la máxima, o queremos tratarlo con la máxima rigurosidad posible, pero ya digo, desde un punto de vista histórico y científico, no desde un punto de vista religioso, que no es mi papel ni es mi lugar, pero ya digo, desde el máximo respeto a las creencias cristianas al respecto de este día, como es el miércoles de ceniza. Bueno, pues si te parece, firmo donde has dicho cada día. A mí es la primera vez que me está ocurriendo que me cuesta trabajo hablar de diferentes cosas que salen un poquito ampollas en la lengua, pero por eso me ha alegrado mucho estas cosas o esta idea, como tú dices, desde el máximo de los respetos, hablemos de los orígenes, de dónde viene esto de las cenizas de la Cuaresma. Uh-huh. Bueno, pues lo primero, lógicamente, estamos en una fiesta religiosa, cristiana, que es muy antigua, que tiene unas raíces bastante hondas en el cristianismo y que tenemos, por ejemplo, las constancias de que ese miércoles de cenizas sea podemos decir, una conmemoración que se haga seguro, por ejemplo, la utilización de la ceniza para iniciar la Cuaresma, al menos a lo mejor del siglo V o siglo VI después de Cristo, ya se instauró como tal. Por lo tanto, es uno de estos rituales o parte de la tradición cristiana más antiguos, que tiene una tradición más larga. Esto viene también a mostrar que es un elemento de la religiosidad que está arraigada en cuestiones que son ancestrales, que vienen de mucho más atrás, porque como en otros casos podemos decir, de liturgias que se dan en el cristianismo, pues tienen sus antecedentes. El más claro y el más evidente, como ocurre con otros elementos del cristianismo, son los antecedentes de la época de la religión judaica, ¿no? Por la de la religión del Antiguo Testamento, que también es parte claro, evidentemente, de las creencias cristianas, y que recogen esas tradiciones judaicas. Y por lo tanto, el pueblo judío ya utilizaba la ceniza como elemento
podemos decir, de construcción, de recogimiento, de momento en el que se hacía una retrospección y una vuelta hacia las propias creencias, ¿no? Que es en el fondo lo que significa, lo que simboliza este día, ¿no? Desde el punto de vista cristiano, después de un tiempo, podemos decir, de apertura, podemos decir, de desmadre, si me lo permite, como mujer del carnaval, que tiene esa función de quitar las presiones sociales y que se liberan muchos elementos de la sociedad, ¿no? A través, sobre todo, pues de esa festividad, de la transgresión, de la transformación, del disfraz, ¿no? Pues se llegará a un momento de la cuaresma, ¿no? El momento de reforzar la mirada hacia la religión, ¿no? Y se inicia en un periodo que son 40 días antes de la Pascua. En el caso de la religión judía era exactamente igual. Antes de llegar a la Pascua, pues había un periodo que se iniciaba con el ungimiento con cenizas. Por lo tanto, ya queda bien claro de dónde viene desde el punto de vista histórico. Incluso pueblos en la zona de Oriente Próximo, que no solo los judíos, utilizaban esa simbología de la ceniza y del ungirse en ceniza como un elemento podemos decir, de introspección, de comunicarse con la divinidad, ¿no? Podemos decir, de separarse un poco del mundo terrenal y tratar de entrar en un momento, podemos decir, de reflexión sobre las creencias. Ya digo, en otras religiones, incluso alejadas del judaísmo, que es el antecedente del cristianismo. Y bueno, y entonces lo que quizá la pregunta, yo también me la hice, sobre todo porque trato en estos días de salirme un poco de la realidad, ¿no? Como puedo, y como me gusta bastante la historia, pues estaba pensando en eso de la ceniza, ¿no? ¿Por qué utilizar la ceniza? Tú has señalado a la tierra, ¿no? Que también es un elemento, podemos decir, muy cercanos a nosotros, pero también, por ejemplo, la utilización, otros elementos que se utiliza incluso en la liturgia, por ejemplo, el aceite, ¿no? El ungimiento en los aceites, ¿no? Que también son importantes, ¿no? O por ejemplo, la utilización de la cera, son elementos que son, pero sin embargo, para un momento como este es la ceniza. ¿Y por qué la ceniza? Pues está claro que desde un punto de vista antropológico nosotros sabemos que la ceniza está relacionada con la muerte. Desde hace mucho tiempo es la destrucción, ¿no? Es el momento en el que algo que ha existido, que ha estado vivo, ya no lo está. Has hecho, podemos decir, la explicación más directa y sencilla a lo que se refiere esta festividad, ¿no? Que además queda reflejado en la Biblia, ¿no? Y es ese, en polvo eres y en polvo te convertirás. Y es un recordatorio, es esta festividad un recordatorio de nuestra finitud como seres vivos, que el final vendrá algún día y que al mismo tiempo hemos disfrutado hasta ayer, ¿no? Hasta ese martes de carnaval, hemos disfrutado de la plenitud de la vida, pues también tomar conciencia de que somos seres finitos y que dentro de un tiempo, pues seremos eso, no seremos nada, seremos simplemente polvo, ¿no? Polvo. Y yo creo que quizá, ya sabes que no soy especialmente religioso, Sí, sí, sí. pero me parece que sí hay ciertos elementos de la religión que son muy útiles y prácticos, ¿no? En cierta medida también nos ayuda a entender el paso del tiempo, que es una de las funciones del uso de la ceniza. Cuando se conservan la ceniza o se hace referencia a la ceniza, se hace referencia a algo que ya no está, que ya no existe. Y la conservación de la ceniza o la utilización de la ceniza, en el fondo, nos está hablando del pasado, nos está hablando podemos decir, de la limitación temporal que todo tiene, ¿no? Que todo, incluidos los humanos, claro, evidentemente tenemos, ¿no? Y también, yo creo que mirándolo en positivo, que hasta lo malo pasa, que hasta lo que más negativo que estamos viendo acabará un día desapareciendo, ¿no? Y acabará siendo algo, un recuerdo solamente. Y es curioso porque es algo que ha sido común en diferentes civilizaciones, sobre todo en el ámbito occidental o en el mundo mediterráneo, podemos decirlo más bien, pues sobre todo con las prácticas, por ejemplo, y en el europeo, ¿no? Occidental en general, pero también en zonas de África, y es la cremación de los cuerpos, que en el fondo es
de volver a la esencia, aquello que fue una vez carne, ¿no? Que fue vida, de volverlo a la esencia, que es volverlo a la tierra, ¿no? Y de volverlo no como un cuerpo, sino como algo que ya es, que no es reconocible. Es una práctica muy interesante, porque no es común, ni siquiera habitual en muchas culturas. La mayoría de las culturas, podemos decir, guardan podemos decir, una relación con el cuerpo, en el sentido de, por ejemplo, no sé, pensemos en Egipto o pensemos en otras civilizaciones en las que se conserva el cuerpo como una especie podemos decir, envase en el que un día la vida puede volver y esa persona resucitará, ¿no? Nosotros es verdad que ya en las prácticas funerarias también conservamos el cuerpo, pero durante mucho tiempo en el mundo mediterráneo, por ejemplo, Roma, el Imperio Romano, cremaba a sus difuntos con esa intención. Y sabemos de muchos pueblos anteriores, en el caso, por ejemplo, de aquí de la península ibérica, por ejemplo, una de las dificultades para recuperar el pasado de muchos de los pueblos de la península ibérica es porque incluso antes de la llegada de los romanos se incineraban a los difuntos, porque también era una manera de, podemos decir, de evitar la corrupción, porque tenemos que pensar que un cuerpo cuando fallece, pues claro, se corrompe y deja de ser incluso físicamente como era antes. Y entonces es una manera, podemos decir, de cambiarle la sustancia, cambiar su realidad. Entonces, por lo tanto, desde el punto de vista antropológico, realmente la ceniza nos habla del cambio, nos habla del paso de una realidad a otra. Y es un elemento simbólico muy interesante que es transversal a muchas culturas, podemos decir, esa referencia a lo que un día estuvo vivo y ya no lo está. Es que desde luego, no sé, tiene muchos simbolismos, hombre, que todos tienen que ver un poco con, como tú dices, Cifrido, con el tema cristiano, ¿no? Con el tema de la religiosidad, ¿no? Pero el tema de además, muy acertadamente, yo te he dicho anteriormente tierra, porque, bueno, el simbolismo de la muerte, ¿no? Del entierro, pero también es verdad que has dicho lo de la cera, untar el aceite, es decir, habría muchas posibilidades, sin embargo, el significado de la ceniza que tiene ahí, como tú acabas de comentar ahora, pero además todo esto conlleva luego una serie de instancias históricas que tiene que ver con la abstinencia, con el ayuno de 40 días, de un poco, entre comillas, ¿no? Esos 40 días que Jesús estuvo en el desierto, también estuvo Moisés, también estuvo Elías. Es decir, hay digamos, un abanico impresionante de historia que lo reflejan, entre otros, el Génesis, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que lo interesante, yo creo que por lo menos lo que intentaba hoy, no, por Sí, sí, supuesto, sí, sí. no quitarle ninguna importancia a la fiesta, católica y cristiana, ¿no? Sino para darnos cuenta que estamos enlazados con cosas bastante más importantes y más superiores, ¿no? Que en realidad no es casualidad, ni es el deseo de, no sé, alguien de repente dijo, "Ay, pues esto vamos a hacer, como somos cristianos, vamos a hacer esto ahora". No, que es algo que en realidad está enlazado con creencias que son generales y que eso es, por ejemplo, un dato muy importante, el fuego como tal, que en el fondo la ceniza no existe sin el fuego, Eso es. es un elemento mágico para la humanidad, para muchísimas civilizaciones. Entre otras cuestiones, porque incluso hay que señalar que, por ejemplo, el uso del fuego por parte de los humanos es algo que existía antes de que incluso fuéramos humanos. O sea, antes de que el Homo sapiens sapiens existiera, los anteriores, ya el Homo neanderthalensis, o por ejemplo, incluso se cree que hasta el Homo habilis, es decir, mucho antes de que existiera el ser humano, ya existía el uso del fuego. Por lo tanto, es algo que podemos decir está inserto en podemos decir, nuestra concepción de la realidad como seres humanos. Y la importancia del fuego primero como poder, porque el fuego es el poder, es el que, podemos decir, nos ayuda a transformar y controlar la naturaleza en cierta medida. Y otro elemento, el fuego es el que purifica, el fuego es el que hace que lo negativo se vuelva positivo. Por lo tanto, podemos decir, las consecuencias del fuego, que es la ceniza, es lo que hace que el contacto con ello nos haga estar purificados. El fuego purifica, el
fuego quita la enfermedad. El fuego, pensemos, bueno, siendo un poco más exagerado, ¿no? Cómo se utiliza, por ejemplo, cuando hay herejías, ¿no? A los herejes se les quema. ¿Por qué se les quema? Y no se les hace otra cuestión, porque hay que purificarlos. Hay que, puedo decir, quitar la parte mala, ¿no? Y entonces, incluso pensemos que de manera, es una manera muy, hoy día siendo más actual, es la manera más ecológica, entre comillas, para acabar con los restos de alguien que ha fallecido. ¿Por qué? Porque de ese modo, podemos decir, evitamos enfermedades, plagas y, por supuesto, además, ocupan muchísimo menos espacio. Pero, sin embargo, conservamos las cenizas, ¿no? O las llevamos a un sitio de recuerdo, porque en el fondo queremos tener un contacto con ese pasado. Yo creo que es interesante, yo sé, que un día como hoy reflexionemos sobre esas cosas. No sé, quizás no era el tema más positivo, pero bueno, el No, pero miércoles de ceniza, ¿no? a ver, es verdad que los tiempos han cambiado mucho. A ver, yo recuerdo perfectamente, Sigfrido, tú también lo recordarás, que pues si echamos la mirada un poquito atrás, no hace demasiados años, yo recuerdo que en estos tiempos ya de Cuaresma, incluso durante la Semana Santa, pues en las emisoras de radio, es verdad que había muy pocas, las televisiones igual, música clásica, era como todo un auténtico sufrimiento, una auténtica oscuridad absoluta, no se podía comer carne roja, la penitencia era tremenda, solo tenían derecho a no ayunar los enfermos, es decir, es verdad que a día de hoy, afortunadamente, gracias a Dios y gracias también se convierte más en un periodo de reflexión de uno mismo, ¿no? Que debería, Sí, yo creo que esa es la parte que claro. es la parte que me gustaría reivindicar, ya sabes, como no tengo lo que sí, ya digo, desde el máximo respeto, Ujú. no estoy haciendo una defensa de una idea religiosa, sino una idea, podemos decir, de los beneficios que a veces tienen algunos aspectos de las creencias, porque en este Sí, sí, caso, sí. que ya digo, son creencias que son anteriores incluso al cristianismo. Yo creo Ujú. que quizás esa parte sí, la otra parte, bueno, pues depende. A mí hay una cuestión, ya que por darle un toque de humor, a mí hay algunos elementos de eso que me gusta, por ejemplo, me encanta la gastronomía de época de Cuaresma. Es una oportunidad de comer un montón de platos que a lo mejor el resto del año no comemos y que a mí me encanta. Evidentemente no me gustaban otros de los que tú has nombrado que pasaban en los años 50 o 60, Claro. porque evidentemente no tienen que ver conmigo, pero sí hay otros que yo creo que sí, porque en el fondo también nos obligan a pararnos a pensar, ¿no? En vez de y eso, pues bueno, el otro día yo hablaba en este caso con Carmen, ¿no? Con mi pareja, y ella sí se crió en un colegio religioso y ha Sí. estado, sin embargo, ella pues no sigue, sigue otras, pero no esas, ¿no? Y entonces me decía, bueno, los viernes vas a comer el pescado, lo vas a comer tú, y claro, decía, digo, es que me gusta, a mí me gusta ahora en estos días pues, comer bacalao, comer los garbanzos, las espinacas, no sé, también es un poco de la tradición, ¿no? Que no es solo religiosa, es una cuestión que va un poco más allá. Y en ese y ya digo también es pararnos un poco a parar un momento el mundo y decir, bueno, quiénes somos, dónde estamos, quiénes hemos sido, de dónde venimos. Y ya digo, y creo que ese miércoles de ceniza, que hoy día yo creo que se ha perdido un poco el sentido, por lo menos de manera general, pues quizá sea interesante simplemente recordar de dónde viene, por lo menos cuál es lo bien, cuál es su funcionalidad y ya digo, y que no es solo algo cristiano o católico, sino que es ancestral, vamos. Absolutamente. Bueno, pues no te quiero entretener más, faltan 2 minutos para las 12. Lo que yo, mira, ahora he empezado a ver una serie que se llama La Casa de David Ujú. en Prime y a mí este tipo de series que tiene mucho que ver con la parte religiosa y de aquel entonces y demás, y me gusta mucho verlo porque intento profundizar en aquel tiempo y trayéndomelo a hoy, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Hola, ¿y Bueno, cómo te he dicho que se llama? Perdona, para La apuntarla. Casa de David. La casa de David. Pues no la Sí, apuntaré. Sabes que no soy mucho de series, pero intentaré no, verlo. tiene que ver mucho con es posterior a la Ujú, separación de las aguas de Moisés, uno de los protagonistas es el profeta Samuel ujú, y David, luego llega Goliat, ujú. ¿eh?
Sí, sí, a la historia del Viejo Testamento, vamos. Efectivamente, que era un El Antiguo pastor y Testamento. que a partir de ahí, pues nada, no voy a dar más detalles, pero muy interesante Bueno, los que hayan leído hablando. la Biblia ya se sabe lo que va a pasar. Sí, No le no, vas a no, hacer spoiler. claro, pero una cosa es leer y otra cosa es Sí, ver no, que cómo hay lo detalles hayan. nuevos, efectivamente, Claro. y auténticas aberraciones en nombre de Dios, porque aquí se ha utilizado siempre el nombre de Dios para todo lo más terrible. Bueno, y Y, se y- sigue y- y se sigue y usando, ¿eh? Y se se sigue sigue usando, usando. por desgracia. Claro, por eso yo estoy de acuerdo contigo y al margen de las cuestiones ancestrales, de la ceniza, del ayuno, de todo esto, pues La yo creo que abstinencia, no se te olvide, Antonio, la sí, abstinencia, que no se te olvide, también es no, hombre, claro. importante. Sí, 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 sí. Pues yo lo único que sí me gustaría decir un poco, reflexionar. Yo creo que es buen momento en estos 40 días, los que de alguna manera estamos inmersos en eso y vamos a vivir todo eso, que reflexionemos en los momentos en que estamos viviendo. Yo siempre pongo de antemano siempre tengo algo fundamental y es que Jesús como tal estuvo, Jesús Mm, como tal existió. Aquel hombre que precisamente hacemos todo lo contrario. Aquel hombre que atraía a los niños, a los inmigrantes, a los refugiados, a los pecadores, a las putas, a los marginados, que los aliviaba, que como gran poder tenía la palabra. Y estamos haciendo todo lo contrario. sí. Entonces, yo creo que es un momento, como tú has dicho, Cifrido, para reflexionar Ujú. qué somos, hasta dónde queremos ir y la otra pregunta, Y si, y que si un como, día no estaremos aquí, eso también. es. Y No, que un pero día no que estaremos aquí. Y qué queremos dejar a los que vengan detrás de nosotros. ¿cómo? Y sobre todo, fundamentalmente, yo no lo sé. Un día resucitó entre los muertos. Lo mismo viene un día. Sí, hombre, Y que, los que tienen fe piensan que sí, claro. claro, pero vamos, que nada, que de otra manera, pero yo creo que lo seguiremos matando y ya está. No sé si en una cruz, pero Bueno, nos queda mucho en de fin, Cuaresma, podemos hablar otro día, sí, Antonio, otro de día. eso también. Bueno, pues a seguir comiendo espinacas y frito y todo lo que rodea, lo que sí es que es una auténtica delicia y sobre todo si la cuaresma se celebra en el sur, porque es mucho más, no más llena de color, ¿no? Y de tradiciones que hemos vivido desde pequeño y hay que seguir haciéndolo. ¿Quiere usted decir algo más, caballero? Nada, que muchísimas gracias por la oportunidad de hablar un poquito aquí de historia y gracias a los oyentes y los que nos vean por redes sociales por su ratito con nosotros. Pues nada, tenemos buena frente, polvo eres y en polvo te convertirás. Un abrazo, amigo. Hasta luego, adiós. Adiós, Ifrido. Bueno, pues muy interesante hoy estas curiosidades que tienen que ver, en este caso, con la cuaresma y que hoy hemos querido un poco comentarle a todos ustedes. Por cierto, en un momento hablaremos y contaremos más cosas, más significados en torno a este día. Miércoles de ceniza comienza la cuaresma.